Ya le comentaba desde el arranque del programa, la Cámara de Diputados aprobó ayer la legislación en materia de defraudación fiscal y emisión de facturas falsas, y lo hizo sin cambios, sin tomar en cuenta las consideraciones que se platicaron en reuniones entre el sector privado y el gobierno. Y ante esto, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, va a analizar interponer recursos legales. Lamentó que no se modificara la minuta en comisiones, pese al esfuerzo que hicieron empresarios para convencer a los legisladores de los aspectos negativos de esta legislación. Y vamos a platicar al respecto con Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Reginaldo, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Gracias, muy buenos días, Pascal, a tus órdenes. ¿Por qué no comentamos primero con la audiencia los aspectos que ustedes consideran perniciosos de esto que aprobaron los diputados? Bueno, fíjate que es bien importante que se entienda la diferencia, porque a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos para tratar de explicar claramente que el sector empresarial compartimos con el gobierno federal la preocupación de erradicar este problema de los esquemas de facturación falsas, porque tanto le preocupan al gobierno en la parte de la recaudación, como le preocupan al sector privado desde la perspectiva de la competitividad y la diferencia que se generan en beneficio de estos esquemas para las empresas que indebidamente utilizan estos esquemas de facturación falsa. Pues sí, porque ninguna empresa que está en regla quiere enfrentarse a la competencia de alguien que anda chueco, ¿no? Es correcto, sí. y la verdad es que nosotros compartimos la misma preocupación que el gobierno federal. Es una práctica que debe de erradicarse, que debe de eliminarse, y en ese tema creo que no hay ninguna duda de nuestra coincidencia. El problema es que en la solicitud de la herramienta legal que el gobierno federal pretende utilizar para combatir el fenómeno, pretende y finalmente obtuvo un andamiaje legal que le permite en todos los casos, en todos los supuestos, aun y cuando no estén relacionados con los esquemas de facturación falsa, precisamente obviar las cantidades individuales que tendría cualquier contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo que quiere decir, por ejemplo, que aun y cuando tú no estés relacionado ni con el narcotráfico, ni con la trata de personas, ni con el terrorismo, ni ahora con el tema de las empresas fantasma, el gobierno federal va a poder violentar los derechos humanos con el pretexto legal de que se tiene que combatir, es un tema de seguridad nacional. ¿Los de cualquiera, los derechos de cualquier contribuyente? Bueno, básicamente de todos aquellos que rebasen los umbrales ahora de 7.8 millones de pesos de impuesto histórico. Y en este caso, por ejemplo, lo que a veces, insisto, que no se alcanza a comprender en muchas ocasiones, ya existe un delito y el delito existe y debe de existir de defraudación fiscal. Sí. Si alguien omite el pago de sus impuestos, ya tenía una consecuencia penal por omitir esos impuestos. Aquí el problema es que se le vincula a la seguridad nacional, por decir algo muy simple, si yo tengo una empresa que vende bicicletas y tengo una omisión de impuestos por 10 millones de pesos, automáticamente se convierte per se en un tema de seguridad nacional. Y eso pues no tiene ningún sentido. Equiparable, porque, ya nos decías, al narcotráfico y otros delitos. Exactamente, porque en esas condiciones se valdría pues que el gobierno federal pues generare, por ejemplo, escuchas, violentación de correspondencia, se podría prácticamente eludir cualquier limitación constitucional de derechos humanos de los contribuyentes en aras pues de la seguridad nacional, y eso es lo que a nosotros nos parecía un exceso. No existe ningún país del mundo que se le dé ese tratamiento a un contribuyente, porque la omisión de impuestos puede derivar efectivamente de cosas intencionales o de aspectos intencionales, pero también pueden ser por aspectos casuales de interpretación e incluso de un descuido del contribuyente que se debería de resolver pagando, o en su caso, si merece una pena corporal, pues que la merezca, pero no a costa de violentar sus derechos individuales mínimos que como contribuyente y como mexicano deberíamos de tener. Ahora, las acciones legales que ustedes están planteando, pues ¿qué nivel o qué posibilidad de éxito tendrían?
Pues mira, lamentablemente estamos en presencia de una ley que conocemos legalmente como heteroaplicativa, lo que implica que únicamente se puede impugnar su constitucionalidad cuando sean afectados estos derechos. Uh-huh. Esto quiere decir que hasta que tenga el problema individualmente, la empresa o empresario podría promover este juicio de amparo. Uh-huh. La alternativa legal que estamos evaluando y viendo si generamos un esquema de coadyuvancia es en el caso de la acción de inconstitucionalidad que pueden promover los diputados o senadores que votaron en contra de esa iniciativa, y en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también podría evaluar la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad. Entonces, es ahí donde ahorita queremos generar un esquema de coadyuvancia y de participar activamente en el proceso que podrían promover estos actores, ¿no? Uh-huh. Ahora, en caso de quedar en firme esta legislación, ¿cuáles son los riesgos que tú ves en algo que hemos estado hablando mucho últimamente, la disminución de la inversión, la incertidumbre que pues genera dudas a los empresarios, a los inversionistas? ¿Qué efectos en ese sentido consideras que podría tener esta legislación? Efectivamente, estamos considerando que no abona a la confianza. Como tú lo sabes, emprender un negocio ya lleva de por sí algunos riesgos de que pues el negocio no funcione, que finalmente todo lo que le invertí lo pueda perder. Y a eso, adicionalmente a los riesgos per se del negocio que se tienen, ahora agrégale la posibilidad de que por alguna circunstancia que derive de esta interpretación, ahora adicionalmente pueda estar hasta en la cárcel y pueda adicionalmente hasta que los bienes personales puedan ser embargados, rematados, ahora con la nueva ley de extinción de dominio. Y es ahí donde precisamente esto no abona la confianza, no abona al ánimo que pudiera tener alguien de arriesgar su patrimonio para emprender un negocio. ¿Por qué? Porque son demasiados los riesgos, y en este caso creo que en nada ayuda a esa circunstancia, y se pudo haber tenido la oportunidad de generar la confianza sin afectar los derechos de los particulares, de los contribuyentes, y combatir el fenómeno de las empresas fantasmas. Lamentablemente, ellos nunca lo vieron de esa forma, ¿no? Pues, Reginaldo, vamos a estar pendientes del tema y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Encantado, Pascal, a tus órdenes. Gracias. Reginaldo Esquer Félix es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.